Sean bienvenidos a su cita médica número 35. Este es su programa de TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen por el radio UJAT en la voz universitaria 107.3 de FM. En el programa de hoy hablaremos sobre las lesiones de la médula, las lesiones que pueden ser traumáticas y que muchas veces suelen aparecer debido a un golpe repentino o un corte en la columna vertebral. Una lesión de la médula suele causar la pérdida permanente de la fuerza, la sensibilidad, la movilidad debajo del lugar de la lesión. Y esto repercute muchas veces en el aparato locomotor para la deambulación, para sostenernos de pie, y para ello es necesario siempre la rehabilitación. Los dispositivos de asistencia permiten que muchas personas con lesiones en la médula espinal lleven una vida independiente y productiva. El tratamiento, que consiste en el uso de fármacos para reducir los síntomas, la cirugía para estabilizar la columna vertebral, requiere siempre de rehabilitación. Y para conocer más sobre el lesionado medular, nos acompaña en este momento en nuestro programa la doctora Rosa Margarita Irineo Torres, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Va a resultar interesante si usted nos hace el favor de acompañarnos. Quédese con nosotros, estamos en la cita médica número 35. Lesión medular. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central y constituye la vía principal por la que el cerebro recibe información del resto del organismo y envía las órdenes que regulan los movimientos. Es un cordón nervioso que, protegido por la columna vertebral, se extiende desde la base del cerebro hasta la región lumbar. Cuando se produce una lesión medular, esta conexión nerviosa se ve interrumpida o alterada, pudiendo producir parálisis de la movilidad voluntaria y ausencia de toda sensibilidad por debajo de la zona afectada, falta de control sobre los esfínteres, trastorno en el campo de la sexualidad y la fertilidad, alteraciones del sistema nervioso vegetativo y riesgo de sufrir otras complicaciones, úlceras de decúbito, espasticidad, procesos renales, entre otros. La lesión medular puede ser consecuencia de un traumatismo, accidente laboral, deportivo, fortuito, de tráfico, entre otros, una enfermedad tumoral infecciosa vascular, entre otros, o de origen congénito, espina bífida. Si quiere conocer más sobre la lesión medular, quédese con nosotros aquí en Cita Médica 35, donde los expertos comparten la salud. Hola amigos, estamos en Consulta Médica 35, es una tarde de muchos invitados aquí en este foro. Y pues nos da mucho gusto recibir aquí al doctor Roque Ballinas, quien es presidente del Colegio de Odontólogos del Estado de Tabasco, y a la doctora América Narváez Grajales, quien es secretaria de Relaciones Públicas del Colegio de Odontólogos. En esta ocasión están aquí para presentar y darnos a conocer acerca del 14º Congreso Nacional de Odontólogos, Colegio de Odontólogos de Tabasco. Y pues por supuesto tenemos a una gran homenajeada también que bueno, nada más va a darnos una pequeña visita por cuestiones de tiempo, quien es la doctora María Elena Brito García, quien lleva el nombre de este congreso, en la cual muy merecido se lo tiene. Y pues me gustaría mucho que comenzáramos a hablar acerca de qué es lo que trae el congreso, cuáles son las fechas y todos los comentarios que puedan tener. Sí, muy bien. Pues, buenas tardes, un enorme gusto y agradecimiento por el espacio que nos brinda, doctora Guerrero, doctores. Este congreso en su edición 14 lleva precisamente el nombre de una ilustre maestra de la Escuela de Odontología con 40 años de servicio, la doctora María Elena Brito García. Ella es buena parte de su vida la ha dedicado de una manera muy comprometida a formar y forjar estudiantes de la carrera de cirujano dentista.
Esta edición precisamente es para convocar e invitar a todos los odontólogos del sureste de la República, así como a los del estado de Tabasco, estudiantes de la Escuela de Odontología, para que asistan en fechas de 14, 15 y 16 de febrero al centro de convenciones donde se va a realizar precisamente este evento magno que el Colegio de Odontólogos de Tabasco en esta edición precisamente ha mantenido una continuidad que no han podido mantener otros grupos colegiados, y sin embargo nosotros tenemos ya 14 años siempre organizando y de manera muy importante, significativa, este congreso que es nacional. Nos visitan odontólogos de buena parte de la República y esperemos que en esta ocasión no sea la excepción, que también seamos con nuestra convocatoria visitados por odontólogos del sureste de la República y de la República en general. Buenas tardes, Leti. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan y sobre todo el que lleve el nombre de este congreso de la doctora María Elena Brito. Nosotros de verdad nos da mucho gusto porque además ha sido compañera desde la radio en 107.3 de FM. Entonces para nosotros es muy agradable y quisiéramos de verdad siempre estrecharla, como ustedes lo están haciendo en este homenaje. Además de su merecido nombre en este congreso, el contenido de este congreso en el programa académico, doctora Grajales. Sí, muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, que ya encontré muchos aquí de infancia, a la doctora Leti Guerrero, a ti Abdo, al doctor López, y saber que contamos con el afecto y la presencia de la doctora María Elena Brito García, quienes son legados de veras históricos en la escuela a los 41 años de trayectoria. Felicitar a Radio UJAT por excelente programa, soy fan del programa en verdad, tienen buenos contenidos y buena música además. Bien, nuestro congreso va a realizarse el 14, 15 y 16 de febrero en el Centro de Convenciones. En esta ocasión traemos temas tan importantes de ortodoncia y ortopedia, tratamientos de blanqueamiento, el diagnóstico de endodoncia. Igual tenemos tratamientos con láser de alta y baja intensidad, que contamos igual con buenos conferenciantes de talla internacional, ejemplo el doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, el doctor José Antonio Villavicencio Limón, el doctor Jorge Licona Carmona, Fernando Licona Carmona, el doctor Edgar Suárez. En fin, es un buen contenido que tenemos. Se traen maestros que además son reconocidos nacional e internacionalmente. Así y que vale mucho la pena a toda la población médica, odontológica y a la población en general y a estudiantes de odontología que también quieran adquirir esa experiencia. Bueno, es el momento oportuno para llevarlo a cabo. Qué buena referencia haces. Fíjate que para nosotros es muy motivante, ya lo decía el doctor Roque Ballina, que es el presidente actual, invitar a la universidad, a la población en general, a que asistan a este congreso. Los costos son cuotas de recuperación, para los estudiantes son 400, para los socios 500 y los no socios 800. Pero además, Abdo y Leti, decirles que contamos con el aval curricular. No nada más vas a ir al congreso, vas a obtener tu diploma, pero con aval curricular. Y además decirles que es muy importante prepararse, porque ahora la Secretaría de Salud, me comentó la vez pasada un compañero que llegó visitando a los consultorios de riesgo sanitario, que están viendo ya en verdad quiénes son los odontólogos que se atreven a poner un consultorio dental y que además no cuentan aún con su tengan todo en orden. Veo que el tipo de temas que están tocando es bastante completo, sobre todo que van a tocar temas sobre odontopediatría, que es muy importante, sobre todo que desde muy pequeños todos tienen que llevar de alguna forma un tipo de higiene y salud bucal, con la finalidad de que pues al crecer no vayan con problemas de otros tipos de enfermedades, ¿verdad? Sí. Además estoy viendo que hay temas que hablan sobre endodoncia. Endodoncia igual sí. Son temas de punta de lanza que
que venimos nosotros ofreciendo, pero además, bueno, con el orgullo de decir que tenemos el aval y el apoyo de todas las instituciones de gobierno, como es nuestra querida máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el gobierno estatal, el gobierno municipal, la oficina de convenciones, que es la OCB, que ha estado muy de la mano con nosotros. Es decir, tenemos mucho apoyo de gobierno en todos los niveles, la Secretaría de Salud también. Entonces, es el 14º Congreso, Leti habló, ya son que lo hacemos 14 congresos, que sin el apoyo de las instituciones de gobierno y como es Radio UJAT, no lo podríamos hacer. Muchas gracias. Si Doctor, se fijan, y doctora, perdón, ¿dónde pueden comunicarse las personas interesadas? ¿Cómo pueden registrar su inscripción? Precisamente aquí tenemos este dato, mire, el teléfono de un servidor, que es el celular 9933 18 95 90. También con el doctor Adrián Martínez Osorio, cuyo celular es 9931 04 42 421. Entonces, también del doctor Carlos Mario López León, de celular 9933 3705 105. Con cualquiera de ellos tres pueden obtener la información y un dato más preciso para que ya se ubiquen exactamente dónde pueden inscribirse, de qué manera inscribirse o por qué vía. Claro, y están teniendo también en pantalla, teníamos toda la imagen del programa, el completo con toda la información para que acudan. También en el momento del inicio del Congreso se pueden inscribir también algunos, ¿no? La mayor parte de los que participan en el Congreso justamente se inscriben el día de la inauguración, que es precisamente el día 14. Durante todo ese día se están inscribiendo. Estarán abiertos. Todavía se da el 15 y el 16 algunas inscripciones todavía. Claro. Muy bien. Ustedes como colegio sé que están bastante integrados y eso es bien importante, ¿sí? Sí. Y eso hace que la calidad del Congreso sea mucho más elevado, sobre todo cuando es un grupo compacto. Así es, muy importante lo que mencionas, doctora Leti, porque acabamos de estar con el coordinador de la Escuela de Odontología, el doctor Arturo Schweiner, que acaba de tomar posesión, con la doctora Carolina, que es la encargada de todo el área médica, del cual también tenemos un gran apoyo. Pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, venir a promocionar el 14º Congreso de Odontología. No dejen de asistir, estimados amigos. Pues muchas gracias a ustedes por habernos participado de esta promoción académica. Gracias. Continuamos en Cita Médica 35 después de estos breves promocionales. Buenas tardes, amigos. Ya he estado en otras ocasiones aquí de vez en cuando, hace unos cuantos años. Tenemos el programa de consulta 35 y cita 35, por lo que me están haciendo allá, ¿qué debo decir? Pero el gusto que me da es que la doctora Irineo, que ya es nuestra amiga de este programa, esté otra vez con nosotros. El tema, desde luego, es por demás interesante sobre la patología de la médula espinal relacionada con alteraciones de la columna. Y bueno, esto se va a poner mucho mejor. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Con gusto, aquí estamos. Pues nos da gusto tener aquí a la doctora Irineo, quien es colega de la misma especialidad médica. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Y pues qué mejor que tenerla a ella aquí como invitada para hablarnos de un tema tan interesante que son lesiones medulares. Al hablar de lesiones medulares es un padecimiento muy serio, en la cual pues yo creo que con la presencia de ella nos va a sacar de muchas dudas acerca de cómo es que se lastima esa médula espinal que es tan importante en nuestras vidas. Sí, claro. Pues sí, es un tema que se escucha muy fuerte, ¿no? Porque generalmente cuando sucede, por la causa, que ahorita vamos a platicar de las causas, pues genera discapacidad, una persona con discapacidad, ¿no? Entonces es un cambio rotundo en la vida de la persona. Me voy a permitir hacer ciertas consideraciones anatómicas generales para aquellos que no son médicos
los estudiantes de medicina para que recuerden qué importancia tiene ese eje del cuerpo. Y bueno, la columna vertebral son huesos cortos que están uno arriba del otro, unidos por ligamentos, les llamamos meniscos. Estos tienen la característica de darle elasticidad a la columna. Sin embargo, hay dos que son fijas. La columna dorsal y la columna sacra no se mueven aparentemente, sino es en conjunto con la cervical, que es muy móvil, o con la lumbar, que es la que nos permite flexionar y extender. Alrededor de todo este hueso, que podríamos considerarlo como uno solo, puesto que así funciona, hay infinidad de músculos muy fuertes, pequeñitos, que suman su fuerza y que permiten estar sanos de esta zona. Apenas alguno se lesiona, corremos con ustedes para ver qué hacen por nosotros. Adelante, doctora. Claro, pues sí, como usted dice, además puntualizar que la importancia de la columna vertebral, aparte de darnos pues una estructura a nuestro cuerpo, pues lo que va llevando dentro, ¿no? Que ya veíamos en la cápsula, que efectivamente va resguardando la serie de cables que vienen desde el cerebro, ¿sí? Y van saliendo de la columna vertebral. Eso es la médula espinal y esos son los raíces, nervios, ¿no? O raíces nerviosas que salen de la médula y que se van repartiendo por todo el cuerpo para darnos fuerza y sensibilidad, ¿no? A todo el cuerpo, ¿no? Entonces es doblemente importante, ¿no? La columna vertebral. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las lesiones medulares? Claro, si hablamos estrictamente de las lesiones medulares, como cualquier lesión que le ocurra a la médula espinal, ¿sí? Y que causa déficit de la fuerza y la sensibilidad por debajo de donde se produce la lesión, entonces no nada más estaríamos hablando de traumas, que es con lo que generalmente todos lo relacionamos, sí, ¿no? Hay otras situaciones que pueden lesionar la médula espinal. Por ejemplo, yo que trabajo en el Hospital del Niño, que mi día a día es ver niños, pues sí me enfrento a, por ejemplo, defectos del cierre del tubo neural, los famosos mielomeningoceles, ¿sí? O espinas bífidas. Efectivamente, eso consiste en que cuando el bebé se está formando dentro de la panza de la mamá, ¿sí? Por algún error que se relaciona en la mayoría de las veces con una deficiencia de ácido fólico, la deficiencia de ácido fólico y a lo mejor otros factores que no están del todo conocidos, hacen que la médula, la columna vertebral no se cierre y la médula espinal no se cierre correctamente en forma y en tiempo, ¿no? Y entonces, pues quedan expuestos. ¿Sí? O sea, hay una herniación, ¿no? Hay una herniación, puede ser nada más de las meninges, que son el recubrimiento de la médula espinal, ¿sí? Puede ser que nada más no se cerró el arco posterior de las vértebras sin que protruya material o estructuras nerviosas propiamente, ¿sí? O puede ser que la médula espinal como tal también esté herniada, ¿no? Y entonces esta afectación, que es un error que sucede cuando está el bebé dentro de la pancita, pues obviamente también se traduce en una lesión a la médula, ¿sí? Y las consecuencias pues son las mismas, ¿no? Las consecuencias funcionales son la debilidad muscular, la falta de sensibilidad y del control de los esfínteres, ¿sí? Tanto vesical como... ¿Esto tiene grados de déficit según la anatomía? ¿Qué tan averiada está al nacimiento? ¿Hay grados? ¿Están clasificados como grados? Sí, pues claro, no es lo mismo que únicamente no se cierre la vértebra, el arco posterior de la vértebra, que muchas veces eso nosotros lo venimos trayendo y no da en toda la vida la mayor repercusión a que haya una protrusión ya de estructuras nerviosas, que entonces se considera una lesión más severa, ¿no? Porque pues ahí sí hay involucro funcional. Doctora, ¿y cuál es la lesión más frecuente y cómo
nuestra población puede conocer que está ocurriendo algo en columna a través de los signos o síntomas que se puedan manifestar? Bueno, ahorita estamos hablando de las causas congénitas, ¿no? Congénitas. Hay otras causas también. Por ejemplo, específicamente los defectos del tubo neural, a lo mejor la mamá cuando está embarazada, pues si ha tenido otros bebés, comparativamente con sus otros embarazos, el movimiento de este bebé no sea tan intenso como el de sus anteriores, si es que fueron antesanos, ¿no? Claro. Y básicamente al momento de nacer, bueno, también en el ultrasonido prenatal, claro. ¿Sí? Muchas veces es probable que se pueda identificar. La atención y el control prenatal de toda embarazada hace que se puedan detectar a tiempo algunas alteraciones o se puedan evitarlas, porque hoy ginecológicamente ya conocen cuando se va a embarazar una persona empezar con complejo B, vitaminas claro. B12 y ácido fólico, sí, que esto ayuda mucho para evitar estos problemas. ¿Y en el adulto? Ok, otras causas de lesión medular pueden ser infecciosas, ajá. Hablamos, por ejemplo, de la mielitis transversa, que es una inflamación propiamente de la médula espinal y que puede ser reversible, no reversible, depende del daño, ¿no? De la severidad también del cuadro infeccioso. Pueden haber tumores que también pueden estar dentro de la médula y afectar como tal la función medular, o sin estar dentro de la médula, en la columna vertebral, por compresión pueden afectar la médula espinal. Y también existen las causas degenerativas, ya pasando un poco más a las causas, a la etiología, ¿no? del adulto, ¿no? Cualquier cambio a nivel óseo de tipo degenerativo claro. En la columna vertebral puede llegar y lesionar la médula espinal, si se estrecha mucho el canal por cambios degenerativos en las vértebras, ¿no? Y bueno, llegamos a la etiología más, la bibliografía la reporta, sí, como la etiología más frecuente en el adulto, que es el trauma, ¿no? Que puede ser directo, puede ser por contusión, puede ser por conmoción, ¿no? Puede ser... La bibliografía hoy en día, antes pensábamos que los accidentes de tránsito eran las causas más frecuentes de fracturas vertebrales y secundariamente lesiones medulares, y sí es muy frecuente, pero la bibliografía más actual refiere que más o menos van empatados con las caídas, ¿sí? Hay veces que son caídas. Escuchas historias, ¿no? De cosas cotidianas. Como la escalera que se baja de sentón en la escalera. Exactamente, ¿no? Caídas, ya sea de una altura mayor o hasta a veces de su propia altura, ¿no? Y entonces va emparejando la causa con los accidentes de tránsito. Es en edad, en el adulto, la lesión medular por trauma pues es más frecuente en la edad reproductiva, en el adulto joven, ¿no? Se dice que entre los 18 y los 35 años. No nada más es la lesión más frecuente, también es la que más inmediata atención requiere para poderse lograr una recuperación. Así es. Sí. Las motocicletas se han hecho comunes y esto es muy frecuente. De 10 pacientes accidentados, son 8 que prácticamente es por accidente de motos, y como obviamente no tienen ninguna protección, una de las primeras cosas que se lesionan es precisamente la médula espinal, ¿no? Y luego traen a la esposa, al niño, hasta la suegra acá arriba. Sí, la verdad que sí es bien frecuente ver eso, ¿no? Bueno, en el caso del Hospital del Niño, ¿qué tan frecuentemente llegan niños con meningocele o mielomeningocele? Es una causa de discapacidad bastante frecuente, ¿sí? La estadística específica del Hospital del Niño yo no la tengo aquí a la mano, ¿no? Pero, por ejemplo, en el servicio de rehabilitación, por lo menos 2 niños al mes, de primera vez, sí recibimos por causa de... Pues ¿El quiste pilonidal es una manifestación de falta de cierre? Pues puede ser sí, también, así porque es. en el adulto es frecuente,
que al hacer la exploración encuentre uno una boya de pelo en la región lumbar. Sí. Y eso hace pensar en lesión de la columna. Digo, sí, de la columna, en defecto de la columna. Pero no sé qué tan cierto es esto. Pues sí, la verdad es que son marcadores cutáneos que luego sí están muy relacionados con defectos del cierre de la médula espinal. Entonces, ¿no? al encontrarlo, hay que estudiarlo, ¿no? Así Claro. es. Orientarlo hacia ustedes para hacer una investigación a fondo y desde luego establecer un tratamiento. Claro, aquí es un manejo multidisciplinario donde entra, pues nosotros especialistas en rehabilitación, obviamente que el neurólogo, ¿sí? Claro. Y el pediatra, entonces Claro. son varios médicos que Pues entran. interesante este tema, seguramente todavía lo que vamos a ver más adelante, porque el programa va a continuar. No vaya usted a cambiar el canal, siga con Cita Médica 35. Estamos hablando de lesiones medulares con la doctora Irineo. Continúe con nosotros. En este su programa Consulta 35, la doctora Irineo está hablando con nosotros, perdón, Cita Médica, siempre estoy, es que me recuerdo mucho de algún programa que hice alguna vez, es Cita Médica 35, el nombre de nuestro programa. Recibimos al doctor Ramiro Guerrero Pérez, la maestra Leticia Guerrero Pérez se va por razones profesionales, pero quedamos bien protegidos con este entrevistador profesional. El club de Toby. Adelante. No No hay equidad de género. Bienvenida. Ramiro, estábamos hablando de las lesiones medulares, hemos platicado acerca de las alteraciones congénitas que se manifiestan en el recién nacido y que la médula oblonga, la falta de fusión medular, ¿verdad? Da el mielomeningocele. Mielomeningocele, Es enfermedad meningocele que también. puede prevenirse en la infancia. Y estábamos conversando también de la oportunidad de la rehabilitación, el momento en que debe de iniciarse el tratamiento para que tenga mejor recuperación, ¿verdad? Quisiera platicarnos de esto un poco, doctora. Pues claro, aquí creo que también habría que dejar en claro que la sintomatología de la lesión medular depende del nivel de la columna vertebral en donde haya sucedido la lesión, Ok. ¿no? En cualquier tipo de lesión No es medular. lo mismo que esté arriba, casi en la cervical, cerca de la cabeza, a que esté en la zona lumbar, Así cerca es. de los miembros inferiores, en la cadera. Exactamente, ¿no? Porque como decíamos en un inicio, pues de la columna vertebral, pues van saliendo los nervios que van a dar fuerza y sensibilidad a las Claro. extremidades, al tronco, ¿no? Entonces, obviamente que si una lesión medular es alta a nivel de las cervicales, pues estará involucrando la sintomatología que ya dijimos que es falta de fuerza, trastornos de la sensibilidad y trastornos en el control de esfínteres. Pues si la lesión es alta, pues estará involucrando miembros, las cuatro Y extremidades. esas lesiones muchas veces son mortales, cuando son traumáticas, en forma muy aguda, ¿no? Porque pueden llegar a afectar hasta el automatismo respiratorio. Claro, y entonces los pacientes ven comprometida ahí la vida, ¿no? Exacto. Si hablamos de una lesión a nivel más bajo, pues entonces lo comprometido será lo que corresponde a la médula espinal controlar por debajo del nivel de la lesión, ¿no? ¿Sería posible dar los síntomas que representarían o manifiestan esas alteraciones? Es decir, cuando es cervical, ¿qué habría? Cuando es torácica, ¿qué habría? Y en la lumbosacra, ¿qué habría? Claro, por ejemplo, cuando es cervical, los síntomas, como decíamos, si la función de la médula espinal y los nervios es dar fuerza y sensibilidad, pues esos son los síntomas que están relacionados, ¿Cuáles? ¿no? Falta de fuerza. ¿En dónde? Sí. Si la lesión es a nivel cervical, va a ser falta de fuerza a nivel de las cuatro extremidades Eso y el es. tronco. Entonces hablamos ¿no? de cuadriplegia. Así es. ¿Y luego? Hablamos de cuatro extremidades. Cuadriplegia que no moviliza ni los brazos ni las piernas. Así es,
¿sí? Entonces, pues obviamente el pronóstico de esa lesión pues es bastante Muy grave, severa. ¿no? Y sobre todo, como decía el doctor, que puede también estar afectando, afecta los músculos respiratorios también, ¿no? Y pues ya hay un compromiso por ahí Son también muy de graves, tipo sí. respiratorio, ¿sí? Si la lesión medular afecta a nivel torácico o lumbar, pues lo más comprometido será probablemente, ¿sí?, los miembros torácicos sean funcionales, conserven su fuerza y sus Miembros y su torácicos, ¿qué son? son los brazos, ajá, Sí. y probablemente conserven su función. Por debajo del nivel de la lesión tendremos que a lo mejor, probablemente dependiendo del nivel de la lesión a nivel torácico, tendremos que probablemente el control del tronco esté afectado, ¿sí?, con falta de fuerza, con falta de sensibilidad, y si la lesión va siendo más baja a nivel lumbar, es probable que lo que esté afectado sean los miembros pélvicos con falta de fuerza, sensibilidad, y en todos los casos los esfínteres están Es decir, están incontinencia afectados. urinaria e incontinencia rectal. Sí, Sí, así porque es. para las gente que no son médicos, por eso Claro. insisto, Sí, sí. porque nos quedamos arriba y a veces no nos Claro. comunicamos bien. Ujú. Esto es porque cuando una persona tiene un accidente y se le explora, como médicos tenemos noción de qué pasa, pero cuando el médico nos da la información o como médicos damos la información, nos quedamos a veces cortos en si nos comprendió. Sí, Así es Yo cierto. acostumbro que la persona que me está oyendo me repita lo que le dije, a ver cómo lo entendió, para claro. que no haya esa duda, ¿verdad? Bueno, una vez que ya tienes diagnosticada una lesión y que está establecida, ¿qué es lo que hace el rehabilitador? ok. Antes de pasar a eso, tal vez puntualizar también que puede ser que la médula espinal, si nosotros hiciéramos un corte así a lo Transversal, atravesado. transversal de la médula espinal y la expusiéramos, yo creo que todos han visto a lo mejor alguna vez un esquema, ¿no?, de la médula espinal, pues sí es un bloque, ¿no?, y que en la lesión puede abarcar muchas veces completamente en un nivel toda una sección, el bloque, una sección medular, ¿sí?, todo el territorio medular, digamos, ¿sí?, pero en otras ocasiones la lesión puede abarcar a lo mejor, dependiendo mucho del mecanismo de la lesión, ¿no?, a lo mejor la parte de adelante de la médula espinal nada más, la parte anterior, la parte posterior, la parte del centro, ¿no? Y también eso nos hace clasificar a la lesión medular como si ha sido completa, que obviamente ahí no tendríamos algún tipo de función que nos diera a la médula espinal, ni fuerza, ni sensibilidad, Ni esperanza. ni esperanzas de que sí. Y también puede ser parcial, una parte. O puede ser incompleta, sí. Por eso los pacientes son diferentes. Por eso los pacientes son diferentes, exactamente. Alguno que ¿no? tenga solo una afectación de una parte de ese bloque de la columna que alcanza a afectar la médula, se va a manifestar de una sola forma, aunque es. conserve otras funciones. Así Es que hoy en día tenemos que reconocer que gracias a la tecnología podemos tener con mayor precisión las lesiones raquimedulares, con mayor certeza. Un diagnóstico muy preciso Más de imagen. preciso. Y con eso se podrá determinar si es hacia medicina de rehabilitación o es hacia cirugía. Que de cualquier manera, sea la primera o sea la segunda, las dos van a terminar siempre en manos de la De doctora. rehabilitación. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque lo que se trata de buscar es la mejor recuperación hasta donde los límites de la lesión permitan poder volver a rehabilitar, volver a habilitar de nuevo a la función. Las neurociencias nos han demostrado la plasticidad neuronal. Así es. Y cuando este concepto se establece, que significa que la neurona La no es célula como del antes cerebro. se creía, Sí. que se murió y se quedó, se puede recuperar. ¿Cómo es esto de la plasticidad neuronal al día de hoy? Sí, claro. La plasticidad neuronal se refiere a la capacidad que tienen las células del sistema nervioso, ¿sí?, de, vamos a llamarlo de una manera que sea Coloquial. entendible, ¿no? Exactamente, de aprender
hacer una función si la estamos entrenando, entrenando, aunque no haya sido el propósito para lo cual fue esa célula diseñada, ¿no? Es correcto. Entonces, esa es la importancia de la rehabilitación, ¿sí? Y de lo que se pudiera llegar a lograr en un paciente con un pronóstico como en la mayoría de las lesiones medulares, ¿no? Vamos a pensar que hay células muy archi especializadas, pero por alguna otra razón, la que hace conjuntamente con ella alguna función alterna, ella toma el lugar de la otra y eso permite que pues se recupere una gran parte, no al 100%, pero sí una gran parte de aquella función que se fue perdiendo. Y eso es lo que hoy están explotando de una manera impresionante, da mucho gusto. Esto hizo fama a La Habana, Cuba, para rehabilitar a pacientes y curarlos de una parálisis, cosa que no es posible. Pero eso viene desde Suiza. O sea, hay gente que ha trabajado intensamente invirtiendo mucho dinero, no le quitamos no demeritamos lo de cada nación, pero esto es un trabajo que siempre el hombre ha querido. Claro. Siempre lo ha soñado, el volver a como estaba antes. Claro. Sí. Y bueno, no nada más es el trabajo de ellos, psicología tiene que entrar ahí. No, es todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Hay un padecimiento que muy popular y muy frecuente, siempre las personas le temen y que muy frecuentemente se escuchan también ya operadas, las famosas hernias de disco. ¿Qué tienen esto de particular en cuanto a esta relación con la medicina física, la rehabilitación oportuna y las secuelas que puede dejar? Bueno, las hernias de disco, aquí le vamos a pedir también ayuda, ¿verdad?, al doctor Guerrero. La situación es que la mayoría de las veces lo que lesionan, hay tipos y grados de hernia. Claro. Sí ubicamos que el disco intervertebral es el colchoncito que se encuentra entre vértebra y vértebra en la columna y que permite amortiguar, ¿no?, el movimiento que se da. Entonces, hay varios grados y varios tipos de hernias de disco. Por lo general, están asociados a cambios degenerativos, ¿no?, ya con la edad, ¿no?, y propios del disco intervertebral y genéticamente también, ¿no? Y de la columna vertebral. Y a traumatismos, ¿no?, y a tumores. Bueno. Y entonces, por lo general, las hernias de disco lo que producen, lo más frecuente, es un aplastamiento o atrapamiento de la raíz que va saliendo del nervio. Entonces, ahí no estamos hablando propiamente de una lesión medular, sino de una lesión de raíz. Es un factor mecánico, un factor mecánico compresivo. Al salirse el núcleo pulposo, o sea, el corazón del disco, al salirse hacia un espacio que no le corresponde, comprime la médula o comprime la raíz que va saliendo de la médula y hace que eso sea un dolor permanente que, Dios mío, no hay cómo quitárselo. Solo lo sabe el que ya lo padeció. El que lo padece o lo está padeciendo, amigo, usted que es experto trayendo desde hace cuánto y no se ha querido atender, pues oiga, le invitamos porque ese es un dolor espantoso. Así es. Bueno, mire usted, entonces qué interesante conocer sobre las funciones de la médula, de la columna vertebral, los padecimientos y la oportunidad de recuperarse. Continúe con nosotros, estamos en la cita médica 35. El canal 35, el programa Cita Médica 35. Ahora sabrá por qué se llama así. La doctora Irineo ha estado dándonos una muy buena actualización sobre las lesiones de la médula, de la columna vertebral y de las raíces que llegan o que son responsables de que ella reciba pacientes. Imagínense usted, se queja de que recibe pacientes. Adelante, doctora. ¿Cómo van a ser los tratamientos, doctora?
Obviamente, como decía el doctor Guerrero, pues primero se tiene que hacer un diagnóstico, porque dijimos que son varias causas, ¿no? Entonces, primero se tiene que hacer un diagnóstico, si primero se tiene que ver sometido a un tratamiento quirúrgico. En el caso, por ejemplo, del mielomeningocele, pues se retira por parte de los neurocirujanos para que la bolita no esté presente ahí en se la cierra el espalda del canal bebé. medular. Exactamente. Si es un tumor, pues tendrá que entrar en oncología, ver de qué tipo de tumor se trata, si es quirúrgico, si requiere otro tipo de tratamiento. Si es la causa es una fractura, pues entonces se tendrá que, por parte de los ortopedistas y traumatólogos, estabilizar, ¿no?, esa columna y esperar nosotros dentro de rehabilitación la luz verde, ¿no?, para que nosotros podamos empezar con el tratamiento. Es importante que una vez que ya tengamos un diagnóstico, podamos hacer de entrada, ¿sí?, y haciendo la exploración del paciente, también un pronóstico al paciente, ¿no? Si hablamos de lesión medular, decíamos al inicio que en su mayoría pues va a ser generadora de algún tipo de discapacidad, ¿no? Existe una patología en angiología, la trombosis de la arteria de Adamkiewicz, que es la que nutre a la médula espinal. Y bueno, si hay una arteritis o hay una trombosis de esta, pues va a provocar muerte de las neuronas, ¿verdad? Entonces, porque no se había mencionado. No lo habíamos dicho, ¿no? Así U otras enfermedades también, como por ejemplo la famosa esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí?, que son enfermedades degenerativas. No sé si ya lo mencionaron, pero los virus también son muy importantes. El Guillain-Barré. El Guillain-Barré es otra enfermedad que ataca el nervio y se lo definitivamente. Y eso sí te puede llevar la poliomielitis. La poliomielitis, que pues, hoy en día ya está erradicada. No en su totalidad, pero ya queremos casi pensar. Queremos pensar que esté erradicada. Sí, exactamente. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque tenemos que dejar bien en claro, ¿por qué hacer un pronóstico desde el principio? Porque tenemos que dejar en claro al paciente como a los familiares qué es lo que esperamos de la rehabilitación. Si la lesión es severa, hablando por ejemplo de una lesión completa, ¿sí?, y el nivel alto, pues obviamente el pronóstico es más desfavorable, ¿sí? Entonces vamos a tener una persona, como decíamos, cuadriplégica, ¿sí?, que mediante técnicas, ¿sí?, diferentes técnicas, medios físicos, trataremos de ver, y hablando de la plasticidad neuronal, qué se puede recuperar en la rehabilitación, pero que muy seguramente el pronóstico no va a cambiar, ¿no?, con respecto a que pues sí es muy desfavorable para la función, ¿sí? Y en este tipo de pacientes, en el paciente cuadripléjico, pues básicamente lo que buscamos es que tenga una calidad de vida, ¿sí?, lo más adecuada posible. Con esto estamos hablando de que no dejemos que nuestro paciente se contracture, se deforme por la falta de movimiento y de mantenimiento de esos músculos y de las articulaciones. Entonces, tenemos que movilizarlo. Platícanos de un prototipo, un paciente, el más común, con una evolución favorable hasta su recuperación. ¿Cuál podría ser de tantas experiencias y anécdotas que tienes? Por ejemplo, en el Hospital del Niño, básicamente los pacientes con diagnóstico muchas veces de mielitis transversa, creo que son los que de los pronósticos más favorables, ¿no? Entonces, depende del nivel hasta donde llegue la lesión. La verdad es que es bien frecuente que únicamente deje sin función los miembros inferiores, afortunadamente, aunque puedes llegar más alto, ¿no? Entonces, este es un paciente que una vez que se le ha hecho el diagnóstico, nos llaman a nosotros, entramos como rehabilitación y empezamos a... por lo general un niño con este tipo de, y un adulto también, pues pierde sus habilidades pues por todo, motoras en general, ¿sí?, pues por todo el evento, ¿no?, de enfermedad. Entonces nosotros lo que hacemos es movilizarlo, ¿sí?, hacer algunas técnicas, a lo mejor algo de electroterapia para tratar de estimular el nervio y el músculo como tal, para que vuelva a haber fuerza, ¿sí?, para que mejore con la mejoría de la fuerza el tono muscular. Si hay trastornos de la sensibilidad, usamos técnicas, ¿sí?,
para tratar de retornar. La sensibilidad puede estar disminuida, puede estar muy alterada, que todo le moleste, ¿sí? Eso es, depende de cada lesión, ¿no? Disestesias o... Ajá, parestesias, disestesias, anestesias. Esa etapa es tan importante cuando ustedes la cubren, porque se trata de no tener contracturas, por la degeneración muscular, de no tener contractura o flacidez. Entonces ahí es donde los dos equilibrio. extremos, ahí es donde verdaderamente hacen un trabajo de Se utiliza fríos, calientes. Músculo por músculo, músculo por músculo y articulación por articulación, restaurando los límites que tiene cada una. Es filigrana lo que hacen ustedes, de verdad. ¿Y cuáles son los medios que se utilizan en la rehabilitación? Pues les comentaba, lo más importante en definitiva es el ejercicio. Podemos usar algo de electroterapia, que es lo que yo les comentaba, así toquecitos que dice la gente que ha escuchado por ahí, ¿no? Para, les decía, estimular el nervio, el músculo, fortalecer, ¿sí? Para evitar, o si ya ha habido algo de contractura, probablemente calor, para estirar bien esas contracturas y que no nos deformen los pies, las rodillas nos queden flexionadas, ¿sí? Vamos viendo la evolución del paciente, uno nunca sabe cómo va a evolucionar, pero hay quienes, por ejemplo, volviendo al caso de la mielitis transversa, que muchas veces pues, van recuperando conforme se va desinflamando la médula espinal, y si no fue un daño muy severo, pues van recuperando la fuerza, y entonces nosotros nos encargamos también de que vuelva a tolerar estar sentado, de que tenga la suficientemente fuerza para quedarse sentado. Cuando lo logramos, entonces nos vamos al parado, ¿no? Y a reeducar la marcha. Si es un paciente a quien le quedan secuelas, pues probablemente veremos si con el paso del tiempo es candidato al uso de alguna órtesis, ¿sí? De algún aparato. Puede ser corto, eso es dependiendo de hasta dónde quedó la fuerza limitada. Sí. Aquí hay algo muy hermoso que la naturaleza dota a los niños. O sea, a esos pequeños que están todavía pegaditos a la tierra, cómo les da la naturaleza la oportunidad de recuperarse. No así cuando ya estamos en otras etapas. ¿Y por qué me ves a mí? De salidas. No, para nada. Pero sí es importante, claro. Sí es importante reconocer de que se ha dotado a los niños y que ustedes manejan. ¿Es más fácil la rehabilitación en niños que en el adulto, independientemente de así en forma general? Yo creo que sí. Yo siempre les digo a las mamás, esperemos que se recupere porque tienen todo nuevo. Claro. Nosotros ya estamos usados, claro. ¿no? Entonces, sí, claro, es más fácil porque el niño, quizá en un principio sí nos cuesta ganar su cooperación, su confianza, ¿no? Pero una vez que la tenemos, el niño no tiene límites, claro. ¿no? ¿Y hay procedimientos dolorosos? Puede ser, porque si llegamos a una contractura, que si empezamos con una rehabilitación a tiempo no nos tiene por qué pasar. Una contractura me refiero a que el músculo y el tendón, de no moverse y de estar en una sola posición porque no hay fuerza, pues se llega a cortar, encoger, dice la gente, ¿no? Sí. Se encoca. Se encoca. Y pues obviamente donde queremos estirarlo, pues sí puede ser doloroso. Entonces lo que hacemos ahí es usar otros medios, como a lo mejor algo dentro del agua, dentro de una tina para que se relaje, ¿sí? A lo mejor algo de ultrasonido para que también ayude a relajar. ¿Remolinos en el agua? Exacto. Y el estiramiento lo dejamos para después de eso, para que al niño o a la persona, quien sea, no les sea tan doloroso, ¿no? Claro. Yo me sometí a rehabilitación y lo más desagradable era el meter la mano en la cera. ¿Sí? Sí, ¿No le gustó? Eso era horrible. Ay, ¿por qué? Pero una vez que ya la retiraba, todo lo demás era muy agradable. Pero ese era un momento odioso. Sí. Bueno, hay una ventaja en el niño definitivamente con el juego. El juego no es el mejor patrocinador que puede haber. Y más la recompensa con un helado, como lo demás, lo que viene después, si lo haces, si lo cumples.
Eso es maravilloso. Claro. A ver si vamos a un adulto, pues que habría que buscar otros incentivos, claro, hay incentivos muy difíciles, sí, muy caros, ¿no? Claro. Esa es la El única desgaste, la desmineralización de los huesos, Claro. las inflamaciones crónicas de Así las es. articulaciones, son limitantes para y la lograr- poca esperanza que puede tener un adulto también, mayor, sí. porque es natural. Pero Sí. es la motivación, yo creo Claro. que ahí es donde el trabajo Sí. en equipo. Sí, claro. Incluso- Necesitamos ayuda de los psicólogos, necesitamos Claro. ayuda del nutriólogo. Los familiares. Sí, exactamente. Y bueno, después de esto, si un paciente no es candidato a lo mejor a usar un aparato que pueda ayudarle con su deambulación, a lo mejor lo que vamos a hacer es ver cuál es la silla de ruedas que mejor le conviene, que más le conviene, ver si es posible que en la silla de ruedas él pueda ser independiente para sus traslados o no. Ahí la dependiendo ergonomía, ¿no? Así Claro. es. Y si va a ser un paciente que va a quedar postrado, que no va a poder movilizarse por sí mismo, pues los cuidados generales, Claro. que no se contracture, Y que la no se orientación a la familia ha sido siempre muy interesante, muy importante. Agradecemos a la doctora Rosa Margarita Irineo Torres su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. El doctor Eduardo López se despide de Placer. ustedes. Adiós amigos, no nos Doctor dejen Ramiro de Guerrero. sintonizar. Igualmente, un gran Saludos placer a estar la con doctora ustedes. María Elena Brito, nuestra gran amiga, y a todos ustedes muchas gracias por habernos atendido. Nos vemos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde. Buen provecho.